Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con este tema de compuertas lógicas y de álgebra de Boole. Para entender el álgebra de Boole nos tenemos que remitir a lo que son las funciones lógicas básicas de las compuertas lógicas. ¿Sí? Pero ¿qué son las compuertas lógicas? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, nosotros, no sé si de pronto ustedes han visto cuando hicimos las exposición, el primer trabajo que íbamos a hacer de exposición, que realmente no se pudo realizar. Algunos les pedí que miraran el tema de líneas industriales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una planta de producción, digamos que de Coca-Cola, ¿cierto? Puede ser, o de Bavaria. Es que no se note ahí bien. ¿Listo? Entonces va a tener, no sé, qué sé yo, 5 estaciones. Entonces la primera estación, la segunda estación, la tercera estación, cuarta y quinta estación, ¿sí? Entonces en la primera, bueno, digamos que infla las botellas, le hace el proceso térmico. Digamos que la materia prima, realmente esas botellas de gaseosa lo que hacen es expandirse, ¿sí? Como un poquito de explicación. Pero realmente eso viene en un tubo así, chiquito, pero súper chiquito y duro, realmente. Entonces digamos que pasa por su línea de producción, entonces viene aquí, la infla, entonces la pone grande. Digamos que en esta otra la va a limpiar. Entonces en la una la infla, en el 2 limpia la botella, por decirlo así. En la tercera hace su llenado, ¿cierto? Hace su llenado. En la cuarta le pone la tapa. Y en la quinta le va a poner su etiqueta. ¿Listo? En cada estación pues obviamente va a tener sensores. Sí, vamos a hacerlo lo más sencillito. Sí, digamos que esto realmente es una banda transportadora. Sí, entonces aquí hace un proceso, aquí hace el otro, aquí y acá, ¿cierto? Digamos que ese es como el proceso para el llenado de una gaseosa, por decirlo así. Entonces, esto tiene sensores. Sí, todo tiene sensores. Entonces, cuando llega a la botella, va a parar la banda transportadora. A ver, ¿cómo vamos? Listo. Llega a la botella, para la banda transportadora, entonces hay un sensor, ¿sí? Que le dice, oiga, pare, que hasta ahora va llegando a la botella, ¿sí? Para inflarla. Y luego hace otro proceso, ¿listo? Luego, después de que termina ese proceso, pues obviamente tiene otro sensor y le dice arranque. Entonces ella vuelve y arranca hasta que llega acá, ¿cierto? Y aquí la limpia. Entonces hay otro sensor que hace que pare la transportadora porque ya llegó ahí, hace el proceso de limpiarla, después de cierto tiempo vuelve y arranca. ¿Listo? Entonces llega aquí, lo mismo. Aquí la llena, la llena y arranca otra vez. Sigue su caminito. En la cuarta le pone la tapa, después de que ya ve que le puso la tapa, pues vuelve y arranca. Y le pone su tirilla alrededor y listo. Sale para producción. De aquí para adelante hay más. Pero lo que me interesa es esta parte. Todo esto tiene sensores. Y todo esto, básicamente, esto que ustedes ven acá, se remonta a un solo circuito. ¿Sí? Se remonta a una placa controladora con un circuito de funciones lógicas. ¿Sí? Con muchas compuertas lógicas. Bueno, obviamente para esos procesos se utilizan PLCs, ¿cierto? Variadores de velocidad, bueno, microcontroladores. Pero como es para explicar este proceso, entonces digamos que eso internamente tiene muchas compuertas. ¿Sí? Las compuertas aún se usan de por sí
en el tema de los computadores todavía se usa. ¿Listo? Es como la lógica booleana que se utiliza. Entonces básicamente tiene muchas compuertas que hacen esas funciones, ¿cierto? Entonces esto es un circuito lógico donde incorpora todas esas funciones, esa planta que en el inicio del video observamos, ¿cierto? Inclusive podría ser así, de chiquito. O sea, para semejante proceso tan grande que hace de que llegó la botella, para la botella, para la banda transportadora, hace el inflado de la botella, ¿cierto? Puede ser un circuito como con 4 o 5 compuertas, pero va a ser y va a cumplir toda como tal esa función. ¿Listo? Dicho eso, ahora sí entramos a ver cada una de esas compuertas lógicas. Las tenemos acá. ¿Listo? Yo de todas maneras las voy a volver a dibujar. Existen 6 compuertas básicas y las más utilizadas. Entonces tenemos la AND, la OR, la XOR, la NOT o inversora, la NAND y la NOR. ¿Listo? Entonces, voy a explicar cada una de ellas. Listo, vamos a empezar con la AND. Entonces, su símbolo es este. ¿Qué representa este símbolo? Sencillo, que hay una entrada, ¿cierto? Y hay otra entrada. Ustedes estas entradas, esto que ven, vamos a dividir esto en 2 secciones. ¿Sí? Como para que más o menos me lo comprendan. La sección de la derecha va a ser la salida. Va a ser la salida. ¿Listo? Y las de la izquierda va a ser las entradas. Perfecto, ya lo tenemos claro. ¿Listo? Entonces, ustedes en el mercado van a encontrar, no recuerdo muy bien, pero van a encontrar ANDs que tengan múltiples entradas. Creo que máximo hay de 4, si no estoy mal. ¿Sí? Y todas van a tener una salida. ¿Listo? Pero bueno, para nuestro ejemplo, y lo más común, es una compuerta. Entonces tiene un sensor de entrada y otro sensor de entrada. ¿Sí? ¿Qué hace esta compuerta? Sencillo. Hace lo siguiente. Entonces vengámonos para acá. Hay una tabla de verdad que relaciona esto que les estoy mostrando acá. Para continuar, bueno, hay algo que ustedes tienen que saber y es lo siguiente. En lógica binaria vamos a encontrar lo que son el 0 y el 1. Un 0 lógico, un 1 lógico. Listo. Representado en voltios, ¿qué significa? Sencillo. 0 voltios y 5 voltios. Perfecto. Entonces, estado 0, estado 1. En voltios va a ser 0 voltios y 5 voltios. Listo, estamos claros. Ahora, hay que hacer la tabla de la verdad. Siempre que ustedes tengan estos circuitos, siempre tienen que tener una tabla de verdad o viceversa. Entonces, vamos a hacer la tabla de la verdad. ¿Esa tabla de la verdad de qué se compone? De lo siguiente. De sus entradas X y Y
y su salida. Entonces digamos que su salida va a ser S, ¿cierto? Perfecto. Esa va a ser su salida. Listo. ¿Sí? X y Y. Ustedes van a encontrar en otros ejemplos, ¿sí? Para que no se me confundan, van a encontrar A y B, van a encontrar T, X, Y, vean, pueden encontrar lo que sea. Pero ¿qué va a significar simplemente eso? Es una nomenclatura. Es la nomenclatura para definir que este es un sensor y este es otro sensor o es una entrada. ¿Qué me hace sensor? Me hace ese sensor, no me interesa. Solo sé que ese sensor me va a botar un 1, un 0 o este me va a botar un 1 y un 0, ¿cierto? Listo. O sea, para que no se me compliquen, yo les voy a subir un video y hay un ejemplo en el que el chico coloca G, T y F, bueno, no se complique. Es esto mismo, solo que otra nomenclatura. ¿Sí ven? A y B. Aquí yo lo puse X y Y porque lo he trabajado así toda la vida y me parece muy sencillo. ¿Listo? Ahora, listo, esta es nuestra tabla de la verdad. ¿Cómo rellenamos nosotros esta tabla de la verdad? Ojo chicos, una cosa importante. Si acá hubiera otra entrada, X, Y, Z, pues obviamente aquí, para nuestra tabla de verdad, ya tiene otra entrada, ¿cierto? Y una salida. ¿Listo? ¿Cuál? No me interesa todavía. Vamos a hacerlo el sencillito. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Fácil. Dijimos que estamos trabajando lógica binaria, es decir, 0 y 1. ¿Listo? Entonces, empecemos por la básica. Si las dos entradas son 0, es decir, aquí yo pongo un lógico, un bit de 0 y aquí uno de 0. ¿Listo? Si yo pongo estas dos en la entrada a la salida, ¿qué voy a obtener? Sencillo. Esta compuerta AND es como si tuviéramos lo siguiente. Una simple y sencilla multiplicación. ¿Listo? Entonces, si nosotros le ponemos un 0 y un 0 voltios acá, perdón, sí, 0 y 0, un 0 lógico, sí, o 0 voltios, como lo quieran entender mejor, a la salida que vamos a obtener 0 por 0, 0, es decir, obtendremos 0. Listo, hasta ahí vamos bien. Borramos. ¿Cuál sería la otra combinación? Pues que en X entre el mismo 0, pero que en Y la cambiamos por un 1. Entonces hacemos la prueba. 0 y 1. ¿Qué vamos a obtener? 0 por 1, 0. Listo. Volvemos. Recuerden que esto es, perdón. Esto es S. ¿Listo? Cambiamos. ¿Cuál sería la otra combinación? Ah, bueno, decimos que ahora a X le vamos a poner un 1 y en Y va a ser un 0. ¿Cierto? Entonces ponemos el 1, ponemos el 0, que vamos a obtener un 0 lógico. Listo. Pero ojo, ustedes van a decir, no, pero eso ¿para qué sirve? Todo está saliendo 0, ¿cierto? Sí sirve, chicos. Vamos a hacer la última combinación. 1 y 1. 1 por 1, 1. Listo. Tenemos a la salida un 1 lógico. Y es lo mismo que tenemos acá realmente. Si lo analógicamente lo vemos. Ahora,
Ustedes ven en un equivalente de contactos, ¿sí? Porque es que esto realmente tiene su equivalente en electrónica. Entonces, borremos acá, ustedes ya entendieron esta parte. Si esto lo quisiéramos plasmar en un circuito eléctrico, así no tuviéramos compuertas, digamos, no tenemos compuertas, estamos en el siglo segundo y no tenemos compuertas, ¿a qué sería igual? A dos interruptores en serie. ¿Listo? Interruptor, vamos a seguir con la misma nomenclatura, X y Y, ¿cierto? Y vamos a obtener nuestras salidas S acá. Entonces digamos que esto es un circuito cerrado. ¿Sí lo ven? Sí, esto aquí se le está imprimiendo un voltaje de 5 voltios. ¿Sí? Listo. Lo mismo. ¿Qué significa que esté en cero? Pues que el interruptor está abierto. Por ende, no está pasando absolutamente nada. Si dejamos esta abierta y este cerrado, que es cerrado, es decir, aquí hay un 1, pero aquí está abierto, pues nos da la misma, es 0. Si ponemos esta cerrada, cogemos esto y lo cerramos, si decimos que pum, lo cerramos, pues va a pasar, pero esta va a seguir abierta. ¿Qué vamos a obtener a la salida? 0. Y si ambas están cerradas, ¿cierto? ¿Qué vamos a obtener? Un 1 lógico. Listo, esa es la compuerta. ¿Sí? ¿Y cómo sería su axioma? Pues básicamente la salida va a ser igual a X por Y. ¿Listo? Esa es la compuerta AND. Vamos con la siguiente. Bueno, les voy a dejar una tarea respecto a esta compuerta. Y la tarea es la siguiente. Van a realizarlo. Esto mismo que yo acabo de hacer acá. Lo van a realizar para 1, 2, 3 y 4 entradas. ¿Listo? Con su respectiva salida. ¿Listo? Bueno, hagámoslo solo para... No, háganlo para 4. Necesito que lo hagan para 4. Entonces esto va a estar X, Y, Z. Pónganle A. ¿Listo? Bueno, cambiemos la nomenclatura para que ustedes vayan aprendiendo que esto no influye. Esto ustedes lo ponen arbitrariamente. ¿Listo? A, B, C y D y S. Obviamente, se sobreentiende que solo va a haber un estado en el que va a estar en 1 y es cuando todos estén encendidos, ¿cierto? Pero necesito que ustedes me hagan la tabla de la verdad con A, B, C y D. ¿Por qué? Porque esto les va a generar destreza a la hora de hacer estas tablas de la verdad. ¿Listo? Y su salida. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Hacer las diferentes combinaciones. ¿Sí? Cuando todas están en cero, ¿cierto? Cuando esta ya empieza a cambiar, ¿cierto? Y van a lograr entender otra cosa, que es un tema que vamos a ver después de la parte binaria, de los números. ¿Listo? Entonces ya saben que esto va a empezar a cambiar, ¿cierto? Bueno, no les sigo haciendo más la tarea. Pero eso es lo que yo necesito que ustedes me hagan. Me van a hacer la compuerta AND para 4 entradas. ¿Listo?
Entonces ya tenemos una primera tareita. Bueno, vamos con las otras compuertas. Realmente, pues ya entendieron esta, ya vieron cómo es la dinámica. Estas no les va a quedar difícil entenderlas. ¿Listo? Vamos a verlas así por encimita. La idea es que ustedes las estudien. Quería explicarles así primero de esa forma. Entonces vamos con la OR. La OR. Entonces tenemos que su símbolo es esta media luna. Ojo chicos, se tienen que aprender los símbolos. Es de vital importancia. ¿Listo? Bueno, ustedes lo dibujan más bonito. Es más como, ¿qué les digo yo? A ver, sí, sí, se sobreentiende. Ah, espérese, ojo. Tiene una media luna acá, listo, ahora sí. Entonces, esta es la compuerta lógica OR. Básicamente, ¿qué estaríamos diciendo? X y Y, la salida. Entonces, que la salida va a ser igual a la suma de las dos, ¿cierto? No vamos a tener problema. Entonces, ya tenemos que este es el axioma, ¿cierto? Esta es su simbología, estas son sus entradas. Ojo, para también influye en que hayan varias entradas. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Miren su tabla de la verdad, ¿sí? ¿En qué estado? Obviamente va a estar en 0, ¿sí? Ustedes saben que 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 y 1, 1, ¿cierto? Porque estamos sumando. Pues en el único lado en el que se va a ver un estado 0, ¿cierto? Es cuando ambas estén cerradas. O un 0 de entrada lógica, ¿sí? O 0 voltios. Un equivalente. Chicos, es importante que entiendan los equivalentes. Entonces tenemos 5 voltios, ¿cierto? Tenemos el mismo voltaje, ¿cierto? Y tenemos el interruptor número 1, que es X, ¿cierto? El otro interruptor Y. Y obviamente vamos a dejar su salida de este lado. Listo, recuerden que esto lo estamos alimentando. Entonces su salida va a quedar de este lado, ¿cierto? Entonces, en el único estado en el que se va a encontrar en 0 es cuando ambos estén abiertos, ¿sí ve? 0. Pero yo con que cierre uno, pues va a pasar el voltaje. Si yo cierro el otro, va a pasar el voltaje. Y obviamente si yo cierro los dos, pues le están proporcionando ese voltaje, ¿cierto? Esa sería su analogía. Entonces esa sería la OR. Entonces vamos con la AND, que es multiplicación. La OR es una suma. ¿Listo? Ahora vamos con una XOR o una O exclusiva. Lo mismo que la O, con la diferencia de que tiene dos media luna. ¿Listo? Ese es nuestro símbolo para la XOR. Si lo ven bien, listo. Aquí, ¿qué cambia? La tabla de la verdad. Listo, entonces aquí ya se nos empieza a complicar porque aquí ya no son operaciones matemáticas. Aquí ya es diferente. ¿Qué nos dice esta compuerta XOR? ¿Listo? O OR exclusiva. ¿Listo? No lo van a confundir con la OR normal. No, es una OR, ¿listo? O OR exclusiva. O pues comúnmente se le dice XOR o XOR. ¿Listo? ¿Cómo se ve esta compuerta? Básicamente cuando sus valores de
entrada, ojo, la X y la Y que vimos acá, esas entradas, ¿cierto? Si sus estados son iguales, ojo, estos son los estados, ya sea un lógico binario 0 o un lógico binario 1, o también lo podríamos definir de esta manera, 0 voltios o 5 voltios, ¿cierto? Listo. Entonces nos dice que cuando sus estados lógicos son iguales, su salida, ojo, véanlo acá, estado lógico igual es igual a 0. ¿Listo? Y cuando sus valores de entrada sean diferentes, totalmente diferentes, que cambian, sus estados lógicos de salida van a ser 1. ¿Listo? Básicamente nos está diciendo lo siguiente. El axioma sería S, que es nuestra salida, sería A negado, perdón. Bueno, vámonos a la parte negada y ya hacemos el axioma de la XOR. Necesito que entiendan una cuestión acá. Hay otra compuerta que se llama la inversora, ¿sí? O una NOT. Realmente se le dice inversora, entonces queda como más chévere. Su simbolito, ese triángulo que ven ahí, con un circulito en su salida. Ese es. ¿Qué es lo único que hace? Cambiar de un estado a otro, ¿sí? Ustedes van a decir, ay, qué bobada. No es bobada, chicos. Cuando tengamos circuitos amplios, ¿sí? Nosotros necesitamos que, por ejemplo, a una salida esté generando su voltaje máximo, ¿cierto? Pero que esa misma salida de voltaje me genere un estado negativo, ¿sí? O inverso. Entonces podemos ponerlo paralelamente a ese estado y pues vamos a obtener como tal esa salida. Entonces, ¿la inversora qué es? Sencillo. Si su estado es 0, su salida va a ser 1. Y si su estado es 1, pues su estado va a salir 0, ¿sí? Entonces, entrada 0, invierte el número, para que lo entiendan de esos términos, ¿sí? Y su axioma es esto, A negado, A negado, ¿listo? A negado. Entonces, tenemos, lo seguimos trabajando con nuestra nomenclatura, X y Y. Entonces, nuestro axioma va a ser esto siempre, ¿cierto? Yo digo, vea, necesito una X negada. Entonces ponemos la X, su palito arriba. ¿Qué significa esto? Que si aquí va a entrar siempre un 1, su salida va a ser 0. ¿Sí? O si aquí va a entrar 0 siempre, su salida va a ser 1. Ese es el negado. Básicamente darle la vuelta. Listo. Descrita la inversora. Nos devolvemos a la XOR. Su axioma es el siguiente. Z es igual a X negado por B. Listo. En este caso nosotros seríamos Y. X por Y. Más X por Y negado. Ese es su axioma. ¿Listo? Para que lo entiendan. Es decir, otra cosa aquí muy chévere que ustedes tienen que entender y es la siguiente. Ojo, esto es ese. Para nosotros es ese. ¿Listo? Otra cosa que tienen que entender aquí muy importante y lo vamos a hacer de una vez es cómo graficar esto, ¿sí? Bueno, no lo vamos a graficar todavía. Vamos a saber interpretarlo. ¿Listo? Vamos a saber interpretarlo. Si yo les preguntara en este momento que me diseñen este circuito, o sea,
Hagan de cuenta, no existe la compuerta XOR, no existe, no la hay en el mercado, se acabó, no la traen más, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? Que está multiplicando, que está sumando y que está multiplicando, ¿cierto? Eso significa, espérenme un momento chicos, listo. Listo, ya. No existe esa compuerta o no me alcanza la plata para comprarla. Sencillo, ustedes pueden armarla con simples compuertas AND y OR. Entonces, ahora sí grafiquémosla, como para que lo entiendan. Le noto aquí una cosita, 1, 2, 3, 4, listo. Si yo quisiera graficar esto, ¿cómo sería? Entonces, primero tendríamos una salida, que esa salida es esto. Tenemos una suma. Yo como siempre hago esto, y cómo hay que hacerlo. Yo cojo por parejitas, aquí tenemos una pareja nomás. ¿Sí? Entonces, hay algo, ojo, importante que utilizo en los paréntesis. ¿Listo? Cogemos por parejitas. Entonces decimos, esta cosa que está acá dentro de todo este paréntesis está sumando esto. Vea, suma. Ojo, suma. ¿Cuál es la compuerta de la suma? Miramos acá. Vea, la OR. Entonces vamos a dibujar la OR. Uy, no, eso quedó desastroso. Vamos a hacerla bonito. Listo. Ahí se entiende. Es lo importante. Eso quiere decir, ya tenemos la suma. Es decir, que entra algo y entra algo. ¿Cuáles van a ser esas dos entradas? Veanlas acá. Esta y esta, ¿cierto? Listo, perfecto. Pero, jue madre, vea, internamente, ¿qué hay? Pues hay una multiplicación. Entonces, ¿cuál es la compuerta de multiplicación? Esta, la AND. Entonces dibujamos. ¿Cuántas ANDs dibujamos? Dos. Una para esta entrada y otra para esta entrada. Es decir, que acá dibujamos esto.